asignatura de lengua materna español, en para a cabo la realización del aprendizaje esperado, reconocer una oración introductoria en una historia familiar. Pero antes de ir un poco más o adentrarnos un poco más en el tema, pues quisiera preguntarles, chicos, algo. ¿Ustedes saben qué es una biografía? ¿Alguna vez han visto una? Bueno, en mi caso, es decir que, bueno, yo sí, a lo largo de toda mi trayectoria académica, o bueno, casi toda, exceptuando los años que estuve en el preescolar, ya a partir de la escuela primaria empecé a trabajar con este tipo de textos que vienen siendo las biografías. En este caso se me solicitaban, pues, la redacción o la investigación de la vida de ciertas personas, en este caso de personajes históricos, como por ejemplo Miguel Hidalgo, Benito Juárez, José Ortiz Domínguez, entre muchos otros tantos. Se pueden realizar biografías de otras personas, no es necesario que sean personas ya de la historia, también se pueden personas actuales, pero en mi caso, pues, se me solicitaba más acerca de personajes históricos. Bueno, ahora que más o menos recordamos un poquito o tenemos una idea de lo que es una biografía, vamos a hablar ahora sí sobre lo que es en sí una biografía. En este caso, la biografía es un texto que relata los principales acontecimientos en la vida de una persona, sus acciones, ideas o detalles de su obra. También describe su personalidad y las relaciones con sus familiares y amigos. Cuando se trabaja un texto biográfico, en este caso pues la biografía, pues se redacta de una manera en la que se cuenta la vida de una persona desde la perspectiva y los datos que posee el autor de dicho texto. En este caso, utilizamos un cierto tipo de persona gramatical específico. En este caso, vendría siendo la tercera persona. Y ustedes se preguntarán, chicos, ¿qué es la tercera persona, maestra? Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de la tercera persona, nos referimos al hecho de que, por ejemplo, nosotros mismos hablamos de otra persona. En este caso se utilizan los pronombres de él y ella, siendo el caso de que estés hablando de un hombre o una mujer. También cuando se redacta este tipo de textos, cuando se redacta una biografía, pues lo que, lo que se debe de hacer o la manera en la que se debe redactar ese texto es de una manera en la que la historia de vida de esta persona de la que queremos hablar lleve un cierto orden. Pues básicamente al momento de que vamos a redactar su historia, pues iniciamos primeramente por lo que vendría siendo el nacimiento y el lugar de nacimiento, pues de esa persona, después continuamos a lo mejor con un poco de su infancia y más adelante seguimos hablando sobre su trayectoria académica, su vida laboral, etcétera. En algunos de los casos se puede llegar a redactar una biografía hasta el punto en el que una persona pues ya está fallecida. Nosotros al poder, bueno, al ser quienes redactamos la historia de vida de una persona, pues podemos redactar esta parte de la vida de ella, que es cuando muere. Sin embargo, también hay biografías en las que no es necesario el hablar acerca de la muerte de una persona, ya que también podemos hablar acerca de personas que aún siguen con vida y contar un poco acerca de su historia. Ahora bien, les voy a mostrar unos pequeños ejemplos acerca de unos textos y quiero que les pongan mucha atención. Uno de ellos es una grafía y el otro, pues ustedes van a tener que más o menos adivinar o poner mucha atención acerca de las diferencias o tal vez las posibles semejanzas que estos dos tipos de textos tengan. Ya que si bien se habla de la misma persona, en este caso vamos a hablar de Benito Juárez, pues tienen ciertas diferencias en su modo de redacción. Por ejemplo, vamos a ver primeramente el texto número 1. Vamos a poner mucha atención, chicos. El 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Gelatao, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas al cuidado de nuestros abuelos paternos, indios también de la nación. Zapoteca, perdón, se me olvidó. A los pocos años murieron mis abuelos y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez. Aquí no termino, voy a continuar en la siguiente diapositiva, ya que como el espacio es un poco más reducido, pues tuve que pasarme a la siguiente. Para bien, continuamos. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego tuve
Luego que tuve uso de razón, me dediqué hasta donde mi tierna edad. Datos desocupados, mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano, y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase indígena, adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica. Me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Bien, en este primer texto, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, primeramente que está redactado de una manera en la que el autor, o sea, la persona quien escribió este texto, nos está contando su vida. Se lo cuenta desde un punto en el que él nos narra uh, su vida desde una perspectiva en la que nos cuenta un poco acerca de lo que viene siendo su infancia, el hecho de que pues, murieron sus papás, que quedó el cuidado de sus abuelos y sus hermanas, y después, al fallecer sus abuelos, pues quedó a cargo de su tío. En este caso, pues podemos observar que es un texto que está redactado en primera persona. ¿Y cómo sabemos que es primera persona, maestra? Bueno, pues como ya mencioné anteriormente, está redactado de una manera en la que el autor, que viene siendo la persona quien escribió este texto, lo narra desde su punto de vista, ya que él es quien nos cuenta su historia, su propia historia. Ahora bien, me voy a regresar a la diapositiva anterior y vamos a leer desde el principio el texto número 2, que está de color naranjita, del lado derecho. Ahora bien, San Pablo Guelatao, México, 1806. Ciudad de México, 1872. Político mexicano, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena de humilde condición. Benito Juárez quedó huérfano siendo niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. Espera un poquito que cargue la siguiente diapositiva, ya que tarda un poquito. Sin saber español, a los 13 años marchó a Oaxaca, donde fue protegido de Antonio Salanueva. Estudió en el seminario de la Santa Cruz y en 1828 ingresó en el Instituto de Ciencias y Artes, siguiendo la carrera de leyes. Recibió el título de abogado en 1834, el Ayuntamiento de Oaxaca en 1831 y en 1833 de diputado local. 2 años después, Benito Juárez contrajo matrimonio con Margarita Maza. Ahora bien, de acuerdo a este texto, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, lo primero que podemos observar en cuanto a este texto es que está redactado de una manera en la que el autor, y quien es la persona que escribió dicho texto, nos cuenta la historia de vida de otra persona. En este caso, nos cuenta la historia de Benito Juárez, de acuerdo a los hechos o acontecimientos de los que él tiene datos registrados. Ahora bien, ya que más o menos hemos visto un poco las diferencias y posiblemente las semejanzas de cada uno de ellos, vamos a pasar a hablar un poquito o marcar un poquito mejor lo que viene siendo las diferencias de estos textos. En el caso de la biografía, que fue nuestro texto número 2, pues está narrado en tercera persona, que básicamente es cuando el autor habla acerca de la vida de otra persona. En este caso nos narraron o redactaron la historia de Benito Juárez. Se utilizan hechos verdaderos. En este caso no podemos redactar del todo la historia de vida de una persona, a no ser que los hechos o acontecimientos que haya vivido ella estén totalmente comprobados. Como bien dije, se cuenta la vida de una persona. En este caso, pues, este autor, escritor, habló acerca de la vida de Benito Juárez y además no usa opiniones ni emociones de quien lo narra, ya que solamente al momento de redactar una biografía nos enfocamos en redactar la historia de vida de esa persona. Ahora bien, en la autobiografía, que fue nuestro texto número 1, pues pudimos observar que está narrado en primera persona, que básicamente es cuando el autor narra su propia historia, la historia de su vida. Se usan sentimientos. En este caso no pudimos ver tanto acerca de los sentimientos de esta persona, pero sin embargo cuando nosotros redactamos una autobiografía podemos hacer uso de la redacción de sentimientos, ya que nosotros somos quienes estamos viviendo o vivimos dichos sucesos que nos hayan ocurrido. Se cuenta la historia de quien lo escribe, que es básicamente lo que ya dije anteriormente, y también se muestran o se tienen opiniones y emociones de la persona de quien lo redacta. Ahora, a continuación, les voy a mostrar acerca de la tarea o la actividad individual que van a tener.
En este caso se van a realizar estas preguntas en su libreta de español. Van a escribir el tema y la fecha. El tema es autobiografía, biografía y autobiografía. Pone la fecha del día de hoy, que es 20 de septiembre. No, espera. No, es 21 de septiembre de 2021. Y luego escriben las preguntas y las contestan. Que esto es básicamente lo que se va a evaluar. Que hayan realizado las preguntas que se mostraron anteriormente, que vienen siendo las que les mostré recién, que son estas, con 6 preguntitas, y es en base a los textos que leímos, que vienen siendo los textos de Benito Juárez. Y pues cuando ustedes terminen de realizar estas preguntas, pues les van a tomar una fotografía y las van a subir al apartado de Classroom donde se encuentra este video. En este caso sería todo por el día de hoy.